esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas nunca.
Al amanecer, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete. Y no peques más. Este episodio de la vida de Jesús, en algunas traducciones de la Biblia, está entre corchetes o entre paréntesis. Y la explicación es que originalmente no formaba parte del Evangelio de Juan, pero no hay ninguna duda de que se trata de un episodio histórico que quedó registrado oralmente y después pasó a formar parte del escrito de Juan, el discípulo de Jesús. Y en este episodio tenemos que ver un complot que los religiosos hacen contra Jesús, una trampa. Tenemos un triángulo acá. Por un lado, el poder religioso, la élite judía del momento. Por otro lado, una mujer sorprendida en adulterio y en ella representada todo el pueblo, con todas sus potencialidades, pero también con sus debilidades morales, como todo pueblo, ¿no? Y en el medio Jesús. Y esta gente religiosa quiere hacer caer a Jesús en una trampa. De fondo está la ley de Moisés, la ley judía que decía, en Deuteronomio 22:22, si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir, y de ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Así que con esta trampa van a Jesús y le dicen a Jesús: ¿qué hacemos con esta mujer sorprendida en adulterio? Y las opciones de Jesús eran tres. Si Jesús decía, apedréenla, pongámonos en la mente de los judíos religiosos, eso querían ellos. Poner a Jesús contra el pueblo, que Jesús perdiera la popularidad que estaba ganando, porque el pueblo encontraba en Jesús un representante que hablaba del amor de Dios y que se vinculaba con pecadores y con gente común y corriente.
Y tal vez también de esta manera podrían acusar a Jesús de sedición, de rebeldía al Imperio Romano, porque los judíos no podían aplicar la pena de muerte sin autorización del Imperio Romano. Por eso cuando ejecutaron a Jesús, los judíos cocinaron la sentencia, pero después fueron a entregárselo al Imperio Romano, ¿no es cierto? Ahora, Jesús mucho interés por popularidad no tenía, sinceramente, todo lo contrario. Pero Jesús no iba a decir apedréenla, porque Él no había venido para apedrear al pecador. Él no había venido para condenar el pecado. La otra opción que tenía Jesús es decir, bueno, déjenla libre. Y acá los religiosos también salían ganando, porque ponían a Jesús contra la ley de Moisés, que decía que había que apedrear a los culpables. Pero Jesús tampoco había venido para aplaudir al pecador y para decir, bueno, muchachos, no pasa nada, Dios es amor, nos ama como somos, sigamos viviendo la vida a nuestra manera, que Él nos tolera todo. No, Jesús no venía para traer una amnistía general para la humanidad, perdonando sus males y que sigan metidos en sus males. No, Jesús no iba a decir ni apedréenla, ni déjenla libre. Pero tampoco Jesús iba a guardar silencio, porque si guardaba silencio, es verdad, escapaba de la trampa, pero ¿qué iba a pasar con esta mujer? Seguro iba a morir bajo linchamiento. Nadie la iba a defender. Entonces Jesús con sabiduría, con habilidad, contesta la palabra justa. Y nos enseña en esta narrativa dos realidades que tienen que ver con vos y conmigo, y con toda la humanidad. La primera realidad es que la peor pandemia de la historia se llama pecado. Sí, la más grave enfermedad, el más letal virus que tenemos es el pecado de la humanidad. Por eso estamos como estamos. Jesús sentencia, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, que empiece con la ejecución. Y así desnuda el egoísmo, la inmoralidad de todos los presentes. Dice que se fueron todos, no quedó nadie, nadie se atrevió a decir, yo empiezo la ejecución, estoy libre de pecado. ¿Quién podía tener la conciencia tranquila? Como alguien dijo alguna vez, la conciencia tranquila, limpia, es síntoma de mala memoria o síntoma de que la anestesiamos demasiado. Fijémonos en estos religiosos. Usaron a la mujer como una carnada para pescar a Jesús. ¿Qué decía la ley que leímos? Que tenían que ser ejecutados el adúltero y la adúltera. ¿Y dónde estaba el hombre? O lo dejaron huir porque no les interesaba. Lo único que les interesaba era usar como una lombriz a esta mujer, como una cosa para pescar a Jesús. O peor aún, el hombre estaba entre ellos, parte del complot, condenando a la mujer. Eran muy religiosos. Decían, hay que erradicar el mal del pueblo, hay que terminar con el pecado, defender a la familia. En realidad, dentro suyo había intenciones homicidas hacia Jesús. Lo odiaban, porque Jesús los confrontaba justamente con esto, con una religión hueca, vacía, llena de rituales, de reglas, pero sin amor, ni por Dios ni por el prójimo. Todos huyeron, como confirmando de que todos eran pecadores. Y el texto irónicamente dice, se fueron empezando por los más viejos. Claro, porque a mayor cantidad de años vividos, mayor conciencia tenemos de los pecadores que somos. Más experiencia acumulamos, más fracasos acumulamos, más nos damos cuenta lo oscuro que somos dentro nuestro. Somos capaces de hacer cosas malas, peores y muy malas.
Todos tenemos un prontuario delante de Dios. Y yo quiero decirte 3 cosas acerca del pecado. Y sí, te hablo del pecado, asumiendo que no es una marca de vino, que no es una palabra arcaica, porque el pecado no está de moda hablar del pecado. Alguna corriente psicológica te dirá por ahí que es relativo el pecado, ¿no? Que cada uno mide cuáles son los errores y cuáles son los aciertos. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo primero que te digo es que el pecado es de alcance universal. Dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos descalificados delante de Dios. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Todos fuimos contagiados por este virus, por esta pandemia, que la traemos desde que nacemos. Es algo genético de nuestro ADN, nuestra rebeldía, nuestro egoísmo, nuestro escaparnos del Creador, hacer las cosas a mi manera, ser nuestro propio Dios. Nacemos pecadores. El pecado no es una cuestión de conductas, de actos, no, el pecado es una esencia. ¿Y por qué cometemos pecados? Porque somos pecadores. Lo segundo que quiero decirte sobre el pecado, además de su alcance universal, es que el pecado tiene una gravedad mortal, letal. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. ¿Y a qué se refiere con muerte? Nos separa de la vida verdadera. En primer lugar, nos separa de Dios, pero después nos separa con el prójimo. Los pecados hacen de barrera, nos separan de los demás. Nuestras malas intenciones, de la sociedad, de la familia. El pecado es grave y sobre todo un Dios santo y justo como el que tenemos no va a dejar impune al pecador y en algún momento, cuando esta vida termine, todos daremos cuenta de nuestros pecados. Lo tercero que te digo del pecado, te dije que es universal en su alcance, te dije que es grave, letal en cuanto a sus efectos, y lo tercero que te digo es que su solución es humanamente imposible. ¿Cómo solucionamos el tema del pecado? Algunos, negación. No hay que sentir culpa. Hablemos de responsabilidad mejor. Bueno, te voy a decir una cosa. ¿No te sentís culpable? Bueno, no quita que lo seas. No quita que lo seas. Todos somos culpables delante de Dios. Y si hacemos una introspección genuina, un análisis sincero, hemos hecho cosas malas que han lastimado a otros y han deshonrado a Dios. Otro camino que se propone para solucionar el tema del pecado es la compensación. Hay gente que dice, sí, yo hice muchas cosas malas, pero también voy a hacer cosas buenas para equilibrar, ¿no? Para compensar. Quiero donar sangre, quiero dar dinero a los pobres, quiero hacer obras altruistas, unirme a los Boy Scouts, a una ONG, lo que fuere. Bueno, la compensación deja sin pagar esos platos que están rotos y que alguien debe pagarlos. Otro camino es la religión. La religión. Me impongo rituales, penitencias, tratando de pagar el precio de mis pecados. Evidentemente, en este relato está claro que los religiosos no son los que borran con su conducta sus propios pecados. Estos eran muy religiosos y muy perversos a la vez. Es totalmente compatible la religión con la perversidad y la maldad. El mundo no está dividido entre Teresas de Calcuta perfectas y Hitlers endemoniados. No, en el mundo todos tenemos este problema del pecado. Es nuestra naturaleza ser pecadores. Pecamos en diferentes formas, en diferentes niveles, pero todos pecamos todo el tiempo, de pensamiento, de palabra, de hecho. Es esencia nuestra. Y muchas veces lo que condenamos en otros revela lo condenable en nosotros mismos. Como dice ese dicho, cuando señalo con un dedo, hay otros 4 que me señalan a mí. Y muchas veces soy muy rápido en juzgar ciertas cosas en otros porque las veo y en realidad no las veo en mí mismo. La peor pandemia de la humanidad es el pecado. Tu pecado y mi pecado. Asumamos nuestro barranco.
Este libro que ustedes ven ahí, El monstruo de Florencia, fue escrito por Douglas Preston y Mario Spezzi, que son escritores, periodistas. Bueno, en el caso de Spezzi es un criminólogo. Es una tremenda obra del terror psicológico y está basado el libro en un hecho real. A partir del año 1968 y durante unos 15 años hubo en Italia, en Florencia, una serie de asesinatos de parejas jóvenes que eran encontradas mutiladas, asesinadas, sus cuerpos, y nunca se descubrió, es un caso sin resolver sobre quién era o quiénes eran los autores, los asesinos seriales que estaban implicados detrás. Pero es tremendo y terrible el contenido, ¿no? El detalle de estas series de mutilaciones, y al punto de que para hacer esta obra, estos escritores necesitaron la ayuda psicológica de Galileo Babino. Galileo Babino es un monje franciscano, psicoanalista, que estuvo acompañando a estos autores para que no cayeran en un colapso psíquico al ver lo terrible que era el operar de este o de estos asesinos. Y Galileo Babino tiene una frase tremenda que dice: todos tenemos un monstruo dentro. La diferencia reside en el grado, no en el tipo. Interesante. Es decir, todos somos capaces de hacer lo peor. Simplemente es cuestión de contextos, situaciones en que nos encontremos. Y por ahí cargas emotivas o experimentales que tenemos en nuestro bagaje de vida, pero todos somos capaces de lo peor. O sea, interesante, ¿no? La diferencia es el grado, pero no el tipo. O sea, todos somos terribles. El tema es que no todos desarrollamos al mismo nivel nuestra perversidad. Impresionante. Eso me hace acordar o me lleva a estas dos frases que también quiero compartir con vos. La herejía más perniciosa y condenable que entró en la mente del hombre es la idea de que de alguna manera el hombre puede hacerse a sí mismo lo suficientemente bueno para merecer vivir con un Dios totalmente santo. Esa es una frase de Martín Lutero. Es una herejía pensar que el hombre puede llegar a ser bueno y merecer a Dios, o merecer la compañía y la relación con Dios. Imposible, imposible, somos pecadores empedernidos. Y fíjense esta otra frase de Timothy Keller, esta así actual, ¿no es cierto? Dice: los paganos se adoran a sí mismos a través de sus placeres y apetitos, pero los religiosos también se adoran a sí mismos, pero a través de la moralidad y la religión. Hay muchas maneras en las cuales confiar en las criaturas en vez de confiar en el Creador. Tremendo. Frases que confirman lo que estamos diciendo. La peor pandemia de la historia es nuestro pecado. Queridos, no somos buena gente. Que nos entre esto en la cabeza y en el corazón. Como alguien dijo, que el hombre no colonice el espacio y descubra otro planeta con vida porque lo echa a perder. Queridos, los príncipes azules no existen, están todos desteñidos. Queridos, las bellas durmientes no existen, todas roncan, todas tienen defectos. Queridos, el ser humano es cosa seria. Y la peor pandemia de la historia es nuestro pecado. Asumamos nuestro barranco. Quiero ir terminando ya. Y te quiero hablar de la otra realidad que hay detrás de esta narrativa. La primera es, dijimos, lo peor de nosotros, el pecado. Pero esta pandemia tiene un remedio, un único remedio, que es Jesucristo, su persona, su obra a nuestro favor.
su propuesta de amor hacia nosotros. Y siguiendo con este relato, cabe acá una frase de San Agustín, una frase en latín, que dice, relicti sunt duo, misera et misericordia, que significa, quedaron todavía dos, la miseria y la misericordia. Quedaron ahí esta mujer frente a Jesús, la miseria y la misericordia. Porque sí, hay que hablar de esta mujer que también tenía sus miserias morales. Ella no era inocente, ella evidentemente había caído en adulterio. Y si la eligieron como carnada, seguramente fue porque no fue la primera vez que ella tenía estas conductas inmorales. Ella también tenía su prontuario, como todos. Ella tenía también su sed, sus necesidades que la llevaban a tomar atajos equivocados, porque a veces el pecado es eso, es buscar atajos porque no vemos el camino. Lo cual explica el pecado, pero por supuesto no lo justifica y no lo excusa, ¿no? Ahora, esta mujer miserable también quedó frente a Jesús, y Jesús era la misericordia. Jesús era el único que estaba libre de pecado, y él sí podía tomar la primera piedra e iniciar la ejecución. Sin embargo, Jesús no había venido como juez para condenarla. Jesús había venido como Salvador para perdonarla. Y estas dos frases de Jesús resumen su propuesta para vos, para mí, para la humanidad. Primero, yo no te condeno, yo te perdono, yo veo lo que sos y te perdono. Esos pecados no van a ser castigados con piedras lapidando tu cuerpo. Esos pecados van a ser castigados en la cruz, dice Jesús, cuando yo cuelgue en tu lugar. Tu deuda está paga. Para eso vine, para pagar por tus pecados frente a Dios, frente al Creador. Yo no te condeno. Jesús no vino para condenar, sino para salvar al mundo. Y la segunda frase, andá y no peques más. Es decir, tampoco hago vista gorda a tus pecados, tampoco digo que está todo bien. Te propongo que con mi ayuda, mi compañía, mi fuerza, mi obrar misterioso en tu persona, venzamos el pecado y vayamos a otra dimensión de vida. Seguime, dice Jesús, no peques más, un nuevo comienzo, una nueva vida. Misera et misericordia. Y esta mujer, sin ninguna duda, no quedó igual, fue transformada y se transformó en una de tantos seguidores de Jesús. Como vos también hoy podés transformarte en un seguidor, una seguidora de Jesús. ¿Qué es necesario? Bueno, permitime sugerirte dos cosas. Primero, admití tu pecado. Reconoce que estás en el horno, sin chance delante de Dios. Y decíselo, Jesús, soy pecador, te necesito, perdóname, perdona mis miserias. Y segundo, arrepentite y cree, arrepentite de tu pecado. Y cree en Jesús, en que Él pagó por vos y que Él te está ofreciendo el regalo de una vida nueva, siguiéndolo, y que Él va a estar con vos todos los días hasta el fin. Decile, Señor Jesús, gracias por venir a la tierra por mí, gracias por morir en mi lugar para perdonar mis pecados. Perdóname y ayúdame a seguirte. Gracias, Jesús. Amén. Y amén.
nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo reverente, oh noche divina, nació el Salvador. Oh noche divina, nació el Salvador. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Aleluya, nació el Salvador. Aleluya, del cielo descendió. Yo adorar a Cristo reverente, oh noche divina, nació el Salvador. Oh noche divina, nació el Aleluya, nació el Salvador.